¿Cómo está mi gente bacana? Bienvenidos, como siempre, a la otra entrevista. Ustedes ya saben que estos video podcasts ustedes los van a estar viendo a través de YouTube y todas nuestras redes sociales de Tropicana, la más bacana, bacanísima. Hoy, la reina de la música popular, Arelis Henao, quien nos acompaña en este set de Tropicana. Arelis, bienvenida. Ay, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Esta otra entrevista tiene como objetivo conocer un poco más de ti. Saber quién eres tú y como llegar hasta el fondo de tu corazón investigando cosas de tu vida. Y es que has pasado por mucho. Y en medio de toda la investigación que estaba haciendo cuando estaba mirando tu historia, me di cuenta que en este momento eres un gran referente de la música popular a nivel nacional e internacional. Ay, Estaba viendo que hay otros lugares que a veces nosotros desconocemos porque pues no estamos todos pendientes de la vida tuya de pronto, pero cuando vi cómo reaccionaban en videos las personas del extranjero, del exterior, cuando te ven, es impresionante y muchas veces nosotros no valoramos eso. ¿Cómo te sientes? Ya eres Arelis Henao en este momento, ¿eres lo que viste cuando estabas chiquitica, lo que querías ser? Bueno, lo que he visionado en mi carrera todavía no he llegado a donde quiero llegar. Me hago entender, es que los sueños nunca se acaban, los sueños nunca terminan. Yo siempre he pensado que parte del proceso del artista es trabajar cada día por su sueño. El día que yo crea que lo he logrado todo y que estoy lista en el triunfo, yo creo que ese día será mi peor fracaso. Yo creo que el artista, sí, el artista tiene que tener pasión, el artista tiene que trabajar cada día por su carrera, valorar ese abrazo de un seguidor como si fuera el primero. Yo creo que el artista tiene que tener muchas metas y yo tengo demasiadas metas en mi vida, y demasiadas cosas por lograr. Hay vida, salud, sí. y Amén. muchas cosas. Ven, Amén. Arelis, ¿cuántos hermanos en realidad tienes? ¿13? Nosotros somos, sí, 14 hijos, 13 hermanos, hay 7 muertos. 7 hermanos muertos y mi padre. Y estamos en este momento 7 hijos y mi mamá. ¿Por qué se han muerto 7 hermanos? Se han muerto Muchísimo. 7 hermanos, sí. Mi último hermano se murió ahorita el 12 de marzo del año 2021. Fue para mí el acabose en ese momento. Lo lloré, lo extraño, me hace falta. Qué dolor tan grande la pérdida de mi hermano. Es que en una familia tan numerosa, uno a veces piensa que no, que ustedes no, pues que uno no tiene contacto como con todos los hermanos, pero este era muy especial para ti. Sí, era muy especial. Mi hermano, el que murió, era un hombre maravilloso porque él al inicio fue alcohólico y todo el cuento, pero luego se convirtió y fue un hombre, él era muy noble de por sí. Entonces, era ese papá, era ese consejero. Cuando murió mi padre, él era como la figura paterna de la casa. Entonces, cuando uno estaba muy triste y enfermo, él siempre me decía, venga, vamos a orar, tenga fe. Y siempre me ayudaba como en esa parte espiritual. Y cuando se me fue, sentí un vacío tan grande y ahora soy yo como la fortaleza espiritual de mis hermanos, de mi familia, tratando de decirles que se puede, que tienen que tener fe, que sigan para adelante, pero extraño demasiado a mi hermano. ¿En qué posición estás de los hermanos? ¿Eres la consentida? Soy la mamá de todos. Soy la mamá de mis hermanos, soy la que... Pero no eres la mayor. Soy la mayor de las que están de los que estamos vivos. Okay. Pero un hermano mío y yo. Él es mayor que yo y yo soy la mayor de las mujeres, de los 7 hermanos que estamos vivos. Entonces, soy ¿Pero como ese esto pilar. fue natural? Algunos y otros no. Yo soy como de mis hermanos, como el pilar, como la que no se derrumba, como la que siempre está en las buenas y en las malas, solucionando el problema de todos, ayudándoles, uniendo la familia, aconsejándolos. Entonces, por eso soy como esa figura. Mi madre también dice que yo soy como su mamá. Entonces, soy como esa figura de todos. ¿Y cómo hace una mamá y un papá para criar a 13 hijos, Dios mío, ¿Te imaginas? en el campo? Muchísimo. Fue muy difícil. A mi mamá le tocó muy duro porque algunos de mis hermanos también se le murieron en el parto, recién nacidos, otros de 6 meses, de 8 meses, por falta de médico, de oportunidades. Yo recuerdo que uno de mis hermanos que murió como ya de 3 años,
Mientras el médico fue al pueblo, mientras mi padre fue al médico por el pueblo y volvió a regresar, fueron 2 días y ya cuando volvió ya estaba muerto. Entonces mi madre sufrió muchísimo, mucho, mucho. Parece un sueño todo lo que vivió, pero ahora vive una vejez maravillosa, de paseo en paseo, con sus hermanas, con sus amigas. ¿A qué se dedicaban ellos, tus padres? Mis padres eran campesinos, agricultor. Mi papá, ya cuando mi mamá salió al pueblo, ya se dedicó a vender empanadas. De Sabana 25 Larga, años Antioquia. vendió. Sí, 25 años vendió mi madre empanadas. Y ustedes, pues en este pueblo de Sabana Larga, ese recuerdo bonito que tienes de salir de ahí, de estar ahí. Yo tengo muchos recuerdos lindos. En mitad de una pobreza muy grande, fui feliz en el campo, a pesar de que mi juguete solo era con barro o zancos o algo así, porque no teníamos juguetes, no había forma, pero teníamos árboles para coger frutas. Mi papá nos llevaba al río a pasear, a caminar por montañas, contándonos historias de la Eso famosa es lindo. cosiaca, que nunca existió, pero que ¿Qué fue es la mitos que cosiaca? traía una historia de una señora que llamaba cosiaca. Entonces, todos los abuelos contaban historias de él. Era como un señor, perdón. Y todo el tiempo, no, Cosiaca hizo esto, tal. Y mi papá nos contaba historias. Como no teníamos ni Una televisor ni leyenda nada, urbana. era una leyenda. Y entonces en las noches nos poníamos a ver las estrellas. Nos acostábamos en el patio de la casa a contar las estrellas, a ver las estrellas y mi padre a contarnos historias. Entonces, en las Navidades, mi madre nos hacía unos buñuelos y yo recuerdo que ella me decía que cuando yo cumplía años iban saliendo los árboles amarillos de Navidad. Yo cumplo Qué años el 3 de lindo. diciembre, porque siempre hubo un mito sobre mi fecha de cumpleaños. O sea, en el registro estuvo mal y está otra fecha, pero mi madre me jura y me dice, yo desde niña siempre le celebré su día el 3 de diciembre. Entonces en la cédula está una fecha, pero yo cumplo años el 3 de diciembre porque mi madre desde bebé siempre me celebró el 3 de diciembre. Entonces tienes dos celebraciones, el 30 y el 2. No, No, el 30 no existe. no, el 13 de noviembre está en la cédula, pero yo no, ese día fue que murió mi hermana, una hermana mía. Ok. Entonces como que Que con tantos hijos. se trocaron las fechas. Entonces ese día murió mi hermana, el 13 de noviembre, pero en realidad yo nací fue el 3 de diciembre, sino que como fue muy cerca las fechas, y mi padre era analfabeta, y mi padre iba es que a registrarme. Imagínense la historia. Ellos eran los que Mi hacían madre se eso, ¿no? quedaba en la casa y mi padre cogió conmigo 8 horas a ir a registrarme. Me iban a poner otro nombre, resultó poniéndome porque la secretaria me dijo, no, póngala Arelis. Entonces él dijo, no, pero ese nombre solo no, ya me olvidó el nombre que me dijo María, porque era 8 horas caminando, en eso se le olvidó el nombre, y mi papá era analfabeta. Entonces él dijo, no, pongámosle entonces Luz, y me pusieron Luz Arelis. Qué historia, qué historia. Oiga, y es verdad, Arelis, eso del conflicto armado, todo eso que tú viviste, de todo lo que pasaba en el pueblo, de lo que se ve en la novela. La vida real fue más dura. En la vida real se vivió más el conflicto armado. Sabemos que venimos los colombianos de una historia de 60 años de guerra, Sí. en donde uno veía fusiles todo el tiempo. El combate que sale en la serie, el combate de Liborina, en realidad no fue en Liborina, sino en un corregimiento que queda al lado de Liborina. Y ahí es más sencillo como sale en la serie, pero a mí me tocaron 12 horas debajo de una cama, mientras con otros compañeritos del colegio, mientras las bombas caían. Esa noche mataron a 150 de ese grupo armado. Dios mío. Era una guerra horrible, o sea, fue impresionante. Entonces, recrearlo, pues de pronto es un poco más fácil a haberlo vivido. La verdad fue que vivimos en Colombia un conflicto armado tan impresionante que como que me dejó tan temerosa, porque yo voy en una carretera y de pronto encuentro algo o alguien así como sospechoso, y a mí se me enfría todo y me da Te trae nervios, recuerdos. porque claro, recuerdo mucho mi niñez y mi juventud en mitad de una guerra tan grande. Bueno, pero ¿cómo sales? ¿Cómo te vas Yo de logro ahí? escaparme. Yo vivía cuando me escapé de Nutivar, Antioquia. Cuando me iban a reclutar, era allá donde me iban a reclutar. Te iban a Sí, reclutar, me iban a Dios mío. reclutar para ser parte de las filas,
porque un tipo se enamoró de mí. Resulta que la historia completa es que yo fui candidata del pueblo. Entonces, al ser candidata, que es hermosa, por cierto. resulta que me tocó salir en un vestido de baño, pero que para representar a la cacica Nutibara, que yo la representaba, éramos dos candidatas, y en ese momento pues tenía que salir con un vestido de baño como con taparrabo que representaba los trajes de las indígenas. Un bikini. Sí, y yo me les enojé porque yo les dije a la gente de la alcaldía y al comité, yo tenía un comité en pos de mi candidatura, yo les dije, ¿ustedes cómo le ocurre pasarme en ese vestido de baño? Yo no me lo voy a poner. No, pero es que vas con un polvo dorado en todo el cuerpo. Entonces era como el taparrabo lleno de piedras, canutillos. Por ahí hay una foto que yo publiqué una vez y resulta que el cuerpo me lo ponían dorado, pero uno de 18 años, tú te tiras un costal encima y quedas divino. Sí. Entonces en esa carroza el tipo me vio y ahí se empezó a obsesionar conmigo. Y mi padre también enojado porque yo había salido así por todo el pueblo. Y ahí empezó como mi karma porque el tipo se obsesionó y empezó la persecución. Empezó la persecución hasta que logró escaparme. Pero ¿y él logra tenerte? No. Él logra... No, gracias a Dios, no. No. ¿Cómo se dice? Retenerte, No, obligarte. no, porque él cuando mandó a los dos tipos por mí a mi casa, que ya eran mandándome boletas, mandándome las razones, todo el cuento, siempre eran muchos rumores en el pueblo de que me iban a reclutar, de que me iban a reclutar, de que regalos, de que la risa me iba a durar muy poquito, que si eran no amenazas, me iba me mataban. Eran muchas amenazas que tuve durante mucho tiempo. Entonces yo no salía de mi casa, yo trataba de al último sí ya me mandaron una razón donde si no iba me mataban. Entonces logro venirme para Medellín un mes. Dios mío. Logro venirme para Medellín un mes buscando oportunidades, buscando quien me diera trabajo, pero nadie me dio trabajo. Fue muy difícil. Al último, con unos tíos me tocó recoger como el pasaje para devolverme al pueblo el 5 de enero del año 96. Pero cuando entro a mi casa, dos de ellos estaban buscándome. Y cuando entro, cuando mi madre me abre la puerta, mi madre me empuja hacia la calle y me dijo, hija, pero ya ellos estaban detrás de ella. Y ahí empezó la odisea hasta que los logré burlar y decirles que sí, me iba con ellos, que claro, que yo me iba con ellos, que también quería unirme a la causa. Y mi mamá solo me miraba como quien dice, esta está loca. Pero yo traté de ganarme como la confianza para que me dejaran trabajar un día, el domingo en la peluquería, y dejarle algo de comer a mi madre, porque mi padre también estaba desaparecido. ¿Fuiste peluquera también? Sí, mi padre estaba desaparecido hacía 8 meses. No sabíamos si estaba muerto o vivo. Dios mío. Entonces era esa situación en ese momento y ellos me vieron la tranquilidad, les di la confianza para permitirme trabajar al otro día. Y ya al otro día por la mañana me despedí de mi madre fue a vender sus empanadas y yo dije, bueno, nos veremos en el cielo o en Medellín porque yo no nací para cargar un fusil. Y ahí empezó la odisea de cómo logró escaparme, que por seguridad no he contado detalles tan claros, pero ahí logró burlarlos y escaparme en un carro que venía. Una señora me ayudó, a la señora que me ayudó también le mataron el esposo, la señora que me ayudó le mataron el esposo. Dios. Más adelante en esa guerra y bueno, pues la verdad fue difícil. Luego ese mismo día logré mandarle una razón con una vecina a un tío mío de Medellín, que sale en la serie como el tío Tano, ¿sí? y el tío logró mandar un carrito por mi familia. Entonces yo logro escaparme y en la madrugada llegan por ellos y los sacan de ahí, gracias a Dios. Sin llevarse absolutamente nada. Sí, mi mejor amiga la marcaron el grupo armado le marcó su brazo. Su cuerpo. Sí, su cuerpo. Le marcó y la obligaron a matar a 10 personas y la violaron múltiples hombres. Entonces yo después me di cuenta que luego la soltaron en la selva y ella logró salir. Yo he estado buscándola porque hay una amiga que le quiere hacer un libro, Vanessa de la Torre. Sí. Ven, ¿y cómo hace una mujer como tú para seguir, para continuar luego de toda esa historia que nos has contado? Tú dices, bueno, aquí hay que continuar. ¿De dónde sacas esa fuerza? Yo saqué la fuerza primero porque Dios la da y segundo porque a pesar de que tuve un padre analfabeta y una madre y mi madrecita que vendía empanadas, mi mamá era una mujer de un temple y un carácter. Mi mamá era muy sumisa y humilde, pero mi mamá no se dejaba derrumbar por nada.
Mamá me decía, hija, no, tenemos que seguir adelante, mi papá también. Entonces yo saqué esa fortaleza de ellos dos y cuando a veces en el equipo de trabajo alguien me dice, ve, hay este problema, el mundo se va a acabar, este problema. Yo le dije, mijo, no hay problemas. Esto no es un problema, es una dificultad. Está alguien en la cárcel, Solucionemos. está alguien con una enfermedad terminal, está alguien ya boqueando. O sea, no es un problema. Una dificultad se puede solucionar. Entonces, ante mi equipo de trabajo, que tengo 30 personas que hacen parte del equipo de trabajo, yo les digo, hay problemas que sí son problemas y hay problemas que son simplemente dificultades de la vida y que tendrán que solucionarse Que por son A o por B. pasajeros. Son pasajeras. Una deuda te tienen que aguantar, te tienen que esperar. Si te matan, ¿quién le va a pagar? Listo. Que hay una enfermedad, desde que no sea terminal, que hay un tratamiento, que me toca tomarme una medicina, tómese la medicina juiciosa. Tómese esto, Claro. cuídese. Tiene solución. Tiene solución, pero si ya alguien está en una cárcel, claro, es un problema grave, la libertad, la salud, que se te está muriendo un familiar, o sea, yo pienso que hay problemas graves y en ese momento era un problema grave, obviamente eso, pero Dios nos dio la fortaleza, porque otra cosa es que me pase un problema a mí ahora, que soy una mujer madura, espiritualmente más fortalecida, pero era una niña de 18 años que tenía que tomar decisiones, que ser berraca, que ser pujante para salir adelante. Y cuando me escapo en el carro de allá y frena el grupo armado, frena el carro y Dios yo ahí mío. quietecita y de pronto nos dejan pasar. Pero también O sea, muy inteligente. Sí, yo Muy era muy inteligente. desde muy niña. Sí, muy astuta. Porque has tenido la audacia Sí. para poder captar Y de pronto solucionar. saber tener la tranquilidad cuando se comete un error o pasa. Una vez me choqué cuando manejaba. A raíz de ese accidente tomé mucho miedo para conducir y cuando la niña venía en contravía y se vino conmigo y bueno, un choque muy impresionante. Yo no iba a salir a los gritos, no, o sea, hay que calmarnos, hay que solucionar y mirar y todo. Y cuando te escapas, llegas a Medellín. Llego a Medellín. ¿A hacer qué? Al otro día llega mi madre con mis hermanos. Con la familia. Y desde que estuviéramos vivos, a mí me valía ¿Dónde nada. dormían? ¿Qué comían? Llegamos a una pieza por un lugar que se llama El Picacho en Medellín. Nos tiramos en unos colchones y ya en el piso. Nos moríamos de la risa burlándonos del uno del otro. Un periodista me decía una vez que era la risa de la vida. Y yo me reía todo el tiempo de ellos, burlando de la cara de mi hermano, que llegaron mareados, con hambre, y yo también. De todas las historias. Sí, de todas las historias para escaparnos. Ahí empiezan mis hermanos a recoger basura en unos talleres y empiezo yo a vender libros en las calles, puerta a puerta, y mi mamá a vender empanadas en la puerta. Y a partir de ahí se desató una guerra muy impresionante. En el pueblito donde logré escaparme, en 3 meses mataron a 90 personas. Dios. Era una guerra, los mataban en la plaza, los torturaban, todo el cuento y escapamos muy pocos. ¿Y él no te volvió a buscar? ¿Quién era? El hombre. Es algo muy chistoso porque los que fueron a mi casa, no, el comandante ese lo mataron. Okay. Pero los que me fueron a buscar eran 2. Uno lo mataron y mi hermano alcanzó a reconocer uno de esos y está en Medellín. Todavía. Dicen que está vivo, uno de ellos. Pero ya él se retiró de ese grupo armado y todo el cuento. Pero mi hermano lo vio, hace 3 años lo vio. Me dijo, me vi tal persona en el centro de Medellín. Dios mío. Pero ya se sabe que, pues, o sea, yo espero que ya haya conocido de Dios y todo el cuento, pero sí fue una historia muy impresionante y me duele mucho la realidad que hemos vivido en Colombia y que estamos viviendo en el Cauca, en Ituango, Antioquia, en Mitú, en muchas partes del norte de Santander, del desplazamiento forzoso. Eso me duele mucho en mi corazón porque cuando uno llega a una ciudad ante una selva de cemento, a aguantar hambre, hacer sacrificios. A tener, sobre todo lo psicológico, cómo llega uno vuelto nada psicológicamente, cómo se siente uno menos que la gente de la ciudad, cómo siente uno que el mundo lo abandonó, que el gobierno lo abandonó. Es un tema muy duro, me duele mucho, me duele. Y que no todo el mundo tiene la disposición de ayudar. Sí, me duele mucho eso. Siempre Dios ha puesto ángeles en nuestro camino, que el tío Tano, que en la vida real se llama Javier Ruiz, el tío que nos ayudó, que la tía Alicia Ruiz, que las amo, porque fueron las que nos llevaron colchones, nos ayudaron, nos llevaban comidita.
pero hay familias que no cuentan ni siquiera con un familiar en la ciudad. Así es. Entonces tienen que llegar a un semáforo, tienen que llegar A dormir debajo a del dormir puente. debajo de un puente con sus hijos. Yo creo que esta desigualdad social es brava, pero sobre todo el olvido del gobierno para los desplazados es muy grande. Hablemos entonces de lo que fuiste antes de ser artista. Ya me dijiste, vendiste libros. Vendí Fuiste libros. peluquera, No, yo estilista. trabajé desde niña. Imagínate, yo desde los 7 años vendí moresco con bananos en un camino con mi hermano Fernando. Siempre he trabajado desde que me conozco. Me tocaba madrugar a pilar. Luego llegué al pueblo, vendía tamales con mi madre. Luego entré a trabajar en una cacharrería. Vendí libros, vendí muebles. Trabajé en muebles. Pero de Vendí todo. pisos. Todavía me acuerdo de los nombres de Tráfico 3, Tráfico 4, de las baldosas, todo el cuento. Y me acuerdo de las telas de los muebles, baleares, yo no sé qué, Sí, sí, los sí. taburetes españoles, esto y lo otro. O sea, toda la vida. Y la peluquería llegó a mi vida y fue una gran bendición porque me quitó muchas hambres. Trabajé mucho en la peluquería. Luego trabajé en radio, 5 años, fue un trabajo Pero maravilloso. esta mujer hizo de Y ahí todo. después de trabajar en radio para poder sostener mi carrera y sostener mi casa con mi esposo, nos metimos como empresarios de artistas. 13 años organizamos ferias, 13 años vendimos Pero artistas. espérese un momentico. ¿Y Bueno. dónde entró el amor? Si estabas en ese momento haciendo de todo, estabas trabajando, estabas tratando de salir adelante, ¿dónde entró el No, amor? mi amor lo conozco en el año 96. ¿Un Mi solo amor has esposo, tenido en la vida? Mi esposo. ¿Es tu esposo? Sí, mi esposo. Antes, cuando jovencita, sí tuve como unos 2 novios, Ajá. pero, pero tuve una persona que amé demasiado y la mataron. Entonces, como que fue duro ese Por el tema. mismo conflicto Sí, armado en el que sí, vivían. lo mataron. Luego, pues, conozco a mi esposo en el año 96. Mi esposo se escapa también de un grupo armado. A él le matan el papá y los hermanos. Apenas le quedaron 2 hermanos. Y él se logra escapar porque fueron a matarlo con mi Pues sí. cuñado. Y ellos se escapan y llegamos y nos encontramos los dos desplazados por la violencia en ese barrio en el año 96. ¿Qué hacías tú Nos cuando lo enamoramos. encontraste? Cuando yo lo conocí ya hacía peluquería a domicilio. O sea, que él En llegó un a la domicilio. peluquería. No, yo no tenía peluquería, yo fui a un domicilio a su casa porque el tío de él me contrataba para que lo motilara. Y ahí fue que ya nos vimos y empezó como todo el proceso. Luego fue para el ejército, sufrió mucho. Y bueno, ya luego nos organizamos y nació nuestro hijo el 20 de septiembre del año Es 99. decir, que ustedes juntos llevan ¿cuánto? 27 años. Dios mío, qué linda historia de Y amor. espero estar con mi esposo hasta que la muerte nos separe. Hermoso. ¿Y el niño nació en qué año? El año 99, ya el 20 de septiembre del año 99 ya va a cumplir mi hijo mayor 24 años, tengo otro niño de 19, son los amores de mi vida. Al mayor le tocó el hambre, la necesidad, le tocó todo, entonces recuerda mucho esa época, lo marcó mucho psicológicamente. Fueron unos 10, 11 años, más o menos mi vida se vino a organizar bien, o sea, como para empezar a tener una calidad de vida. Desde el año 2008 más o menos pude empezar no a tener dinero, porque en la música hoy en día ya no se tiene dinero, se vive bien, pero logré ya al menos criar a mis hijos ya en un barrio mejor. Empecé En un estudio, a en que mi escuela. madre ya dejara vender empanadas porque me dolía mucho eso, y a poder darle una mensualidad o darle cada 8 días algo de dinero. Una Y casita. sí, yo primero antes de comprar nosotros nuestra casa, compramos la casa de mi madre, Claro. el apartamentico de mi madre. Y bueno, siempre yo he pensado primero en los demás que en mí. Ven, pero y entonces estás siendo mamá, estabas trabajando, ya casada y hacías un montón de cosas. La música, ¿cantabas mientras de pronto Toda la vida. hacías un blower o de pronto estabas cortando un pelo, cantabas? Yo cantaba todo el tiempo y canté el año 96 en un concurso. Me gané ese concurso y me gané una beca para estudiar en la Academia de Expresión La Palabra. Y yo bajaba a pie a estudiar y bajaba feliz. No importa que fueran 2 horas para bajar al centro de la ciudad a la clase, y luego me iba en el bus y me mezclaba por la de atrás. Y entonces escuchabas a Darío Gómez. Escuchaba a Darío Gómez, era mi ídolo y ha sido el artista referente mío toda la vida. Siempre quería ser esa versión mujer de Darío Gómez. Cantaba sus canciones, Sí, las toda la vida. recordabas. Sí.
Y esas eran las que te daban como la Sí, fuerza para sí, ser hoy quien eres. sí, esa es la historia del maestro Darío Gómez. Don Darío me quería mucho, muchísimo. Él, cuando hablábamos me decía que teníamos una vida muy parecida porque él llegó a Medellín también a sufrir, a batallar con un problema muy duro en el corazón. Y don Darío siempre que hablábamos me decía, usted y yo somos muy parecidos, dos campesinos cantando música popular. El artista no puede perder su esencia, Bueno, nunca. y la primera vez que cantaste, que ya tuviste así un público grande, estabas en un escenario grande, en un concierto, Eso ¿cuándo fue? ocurrió, primero para mí fue un milagro de Dios, pero el primer concierto grande de mi carrera fue insólito, fue en el año 2000. En el año 2000, cuando yo había grabado un cassette y lo llevamos a mi pueblo, una tía lo llevó y se pegó las canciones de ese cassette. Y cuando el padre, yo cantaba pero con una agrupación, Ujú. bajo el nombre Arelis y tal, Arelis y los Jilgueros, Arelis y los Hermanos Jiménez, Arelis y las Bellanitas, o sea, como todo este proceso. Y llega el padre y me llama y me dice que quiere un contrato, pero como Arelis, cuando eso era Arelis. Y luego en el año 2003 me pusieron, no, tienes que llamarte Arelis Senado. Y entonces yo le dije, ¿cómo? Y yo creí que era una broma. Y cuando llegué al pueblo, que yo había prometido que si no era artista nunca volvía, cuando llegué, el padre me escondió en la casa cural, cual Madonna. No, no, no. Y yo le dije, padre, ¿quién va a ir a mi concierto? Aquí nadie me conoce. Yo sé lo que estoy haciendo. Ese se llama el padre Arturo, creo que está por ahora aquí. Si alguien lo conoce, que me le dé un abrazo y un saludo muy especial, que quisiera volverlo a ver. Y de pronto, él, como a las 10 de la noche, se llevó los músicos. Yo le había cobrado por el sonido, por el transporte, por los músicos, lo que le pago a un músico ahora. Y cuando resulta que a las 10:30, 11, llegó por mí. Llegó el momento, yo veía ese pueblo vacío. Yo dije, Padre, por Dios, tranquila, confía en mí. Yo vivía en una piecita en Medellín, no tenía televisor. Y cuando llego y afuera del Coliseo eso se veía vacío. Cuando abre las puertas del Coliseo, Había un montón de gente. 3.000 personas en el Coliseo y se pararon ahí mismo a aplaudirme. Yo tenía un traje, mi esposo hacía termos a presión en una fábrica de ropa, de ropa de bebé. Entonces le habían regalado como un índigo. Y entonces me dijo, amor, mira, de pronto te hace un trajecito con esta telita, que la iban como a botar. Y yo me hice un gabán, un pantalón y bueno, yo La fui, pinta para ese sí, la día. pinta. Y fui ese día y cuando yo vi esa gente que me decía, lo logró, felicitaciones, se acuerda de mí, esto y lo otro, o sea, yo decía, no he logrado nada, nada, todavía Apenas ando estoy empezando. entre el hambre y la necesidad en Medellín. Yo lloré toda la noche y el padre me decía, mija, pero ¿por qué llora? Y todos hacían fila para tomarse fotos conmigo. Eran unas filas, filas, el padre coordinaba las filas para la foto. Y yo lloré toda la noche, fue increíble. Ese día me di cuenta que Dios tenía un propósito para mi vida y que Dios me estaba respaldando, porque era increíble cómo volvió otra vez a mi piecita en Sí, Medellín y hasta me reía. Yo después de decía, haber si vivido todo eso. supieran que su artista vive en la inmunda aquí en Medellín. O sea, realmente fue muy bonito. Mi vida la valoro mucho y yo espero cuando ya tenga más tiempo sentarme con toda la calma a escribir un libro de mi vida, para que muchas mujeres se inspiren. Yo creo que sería fantástico porque yo estoy aquí maravillada escuchando cada una de las historias y seguramente habrán muchas más que vendrán en ese libro. Arelis, tus hijos, háblame de ellos. ¿Quieren la música o van a ser artistas igual que tú o No, no? mis hijos no tienen nada que ver con la música. Mis hijos, el uno es futbolista, el otro es administrador de empresas, pero trabaja en la Contraloría, en el gobierno. Eh, entonces, mi hijo tiene sus negocios, sus cosas, Están por fuera de son todo. totalmente, pero son mis mejores amigos, mis confidentes, mejor dicho, se acuestan a mi lado, son muy amorosos, son toda mi vida, Y mis ahora tu hijos. familia, bien. Mi familia bien, mis hermanos cada uno luchando en su sueño, tratando de organizarse, porque obviamente en Colombia el proceso es lento. Sí. Mi madrecita vive conmigo, mi familia muy bien. Cada día, como dice mi hermana, la monjita, me dice, cada día estamos mejor para la gloria de Dios.
Y estar mejor no es tener más dinero. No. Estar mejor es crecer más espiritualmente, es reconocer a Dios, es orar Y más, es valorar. tenerlo a Él, es valorarse, Sí. es sentarse con su familia, así sea a comerse un tamal, a reírse, a compartir. Hay un fenómeno que está pasando ahora que nos deja muy tristes, que las familias ni hablan por estar viendo el celular. Sí. Eso es triste. Yo tengo un amigo que siempre que la gente lo va a visitar o los amigos o la familia, coge una canastica, celulares en esta canastica, celulares Y aquí. los quita todos. Sí, Aquí y vamos a quita hablar, los aquí vamos a celulares compartir. para poder compartir la tarde. Claro. De verdad que el error más grande que estamos cometiendo ahorita es que a un bebé de 3 años o 4 años, vea, pásale el celular para que se embolate, pásale el celular para que no moleste. Estamos quitándole la vida a los niños con eso. Pero ven, una mujer como tú siente miedo por algo. Siento miedo, terror. Sí. ¿Por Siento qué? miedo que Dios se enoje conmigo. Siento miedo perderlo a Él. Puedo perder el mundo entero, puedo perderlo todo, pero Hermoso. no perder mi salvación, ni perder la gloria de Dios, ni perder el abrazo de Jesús algún Las día. bendiciones. Entonces, no me da temor a quedar en la ruina nací y viví. Si vuelvo a ella, pues no me estresa. No es lo material, es O lo que sea, has crecido no es lo material, o sea, lo que espiritualmente. Dios quiere hacer de mi vida. Me da mucho miedo que mi familia se aleje de Dios, es a lo único que le tengo miedo. No le tengo miedo a nada más. No, es que se nota. Por eso te dije, vicios no tienes, No tomo un rumbeas. trago, no rumbeo. ¿Nada? Mi tiempo no lo pierdo en rumbas ni nada. ¿Y entonces Mi qué haces en tu tiempo tiempo libre? en mi tiempo libre, el poco tiempo libre que tengo, me dedico a trabajar en temas como mi familia, temas familiares. Yo veo por varios tíos, entonces estoy pendiente de ellos, veo por mis hermanos, por algunos de mi hermano, entonces estoy pendiente de ellos, por mi madre, la promoción de mi carrera, la empresa como tal, las grabaciones, los otros artistas, también he ayudado a muchos artistas y ayudo a algunos, compongo canciones, pinto cuadros, juego baloncesto, No, pero- monto bicicleta, nado, y me dedico mucho a ver prédicas, a crecer un poquito espiritualmente, entonces me gusta mucho ver series cristianas. ¿Y has pensado tal vez en cantarle a Dios? Sí, claro, es que en la Biblia dice que el que niega a Dios, Dios también lo niega, ¿no? De hecho, estoy preparando una canción que voy a lanzar el próximo año, más o menos para abril. Voy a grabar una canción que ya estoy trabajando en ella y es muy probable que cada año lance una, esperando también que Dios haga su propósito en mi vida. Quizás lo servir a que través Dios de la quiere música. es esto, lo que estoy haciendo hoy. O sea, que hable de Él, que le inculque a la gente que hay que orar, que hay un Dios que todo lo puede, que tiene un propósito. Eso es lo que Dios quiere conmigo, que yo hable de Él y que aquella persona que hoy está a punto de suicidarse se dé cuenta que vale más la vida eterna que quitarse la vida, se dé cuenta que Dios tiene un plazo para hacernos realidad los sueños, que todo se puede cuando tenemos fe, perseverancia, cuando le ponemos ánimo a la vida. Entonces, creo que esa es mi misión. Y las mujeres. Mis mujeres, que Las las amo, mujeres que tanto te me duelen. admiramos. Y me duele tanto el dolor de Lo mis que pasa, mujeres, sí. me duele todo lo que me escriben, cómo las maltratan, cómo no tienen oportunidades, porque falta mucho apoyo del gobierno para la mujer, falta un ministerio para la mujer, Sí. para crear empresa, para ayudarlas en sus emprendimientos. Psicológicamente muchas mujeres están acabadas porque quizás las circunstancias las acabaron y necesitan una mano amiga. Entonces son muchos los abrazos que recibo. Eso sí me duele mucho. Yo espero algún día tener una fundación y creo que no será muy lejos para montar mi fundación y empezar a trabajar con ONGs y trabajar con empresarios, con gente de cómo hacerlo para ayudar. Envíale a los hombres un mensaje contundente a esos hombres que tal vez maltratan, que tal vez humillan, Mira, yo... que no dan oportunidades en el trabajo a muchas yo mujeres. creo que en sí el mensaje no es de agresividad, ni el mensaje es de odios ni de rencores. Los hombres son maravillosos y son lo mejor que Dios nos dio en el mundo. Lo digo por mi esposo, por mis hijos, por mi padre. Hay hombres maravillosos, hay hombres trabajadores, hay hombres que doblan rodillas. Yo creo que esa es la respuesta. Cuando el hombre tiene a Dios en su corazón, el hombre no mata, el hombre no le hace daño a su esposa, No golpea, el hombre le no dice, lastima. amor, oremos, todo va a estar bien.
En sí lo que el mundo le está faltando es entrar a Dios en el corazón. Entonces yo no juzgo a los hombres, porque hay veces ellos ni tienen la culpa. El enemigo vino a matar y destruir, entonces el enemigo le dice haga esto, haga eso, y ellos se dejan dominar del trago, se dejan dominar del vicio, se dejan dominar de la agresividad, pero luego dicen no lo quise hacer. Y cuando el hombre dice no lo quise hacer es porque en su corazón quizás no hay maldad, sino que se deja utilizar de la maldad. Recuerda que hay hombres que nacen buenos y hacen lo malo. Y hay hombres que nacen malos y también a Dios le duele eso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos cosas si hacemos lo malo? ¿Sí me ¿Cómo te entiendes? vamos a recordar? No sé, mis hijos me hacen mucho bullying. ¿Por qué? Me hacen mucho bullying, ponen memes en el grupo de la familia. Que porque yo de viejita voy a ser más cantaletosa y consejera todo el tiempo dando consejos. Yo que eres creo muy que mamá. Yo creo que sí, soy muy Eres muy protectora y mamá, con mis sí. músicos. Yo miro mis músicos y si uno de ellos está muy triste, yo le digo hablemos, porque son mi familia también. Entonces, la verdad es que yo quiero que me recuerden como una mujer que ha tenido la berraquera para salir adelante, pero que sobre todo tiene un testimonio de vida para que muchas mujeres se empoderen, para que muchas mujeres se sientan también inspiradas, para que digan si Arely Senado pudo, si ella salió a vender libros en las calles. Creo que hemos partido en dos la historia de Colombia en las mujeres. Sí. No solo enseñando tu cuerpo, puedes pegar una canción, salir adelante, no solo, o sea, tú no tienes que pasar por encima de tus principios para que alguien vea tu talento. A mí alguien me decía, ¿y cómo haces tú que los piropos? No, toda la vida a mí me han respetado, toda la vida. Cuando la mujer impone respeto, cuando la mujer inspira respeto, cuando la mujer es pulcra, siempre a donde llegue va a recibir respeto. Eso es muy contundente. Me duele mucho ver que muchas niñas, para tratar de pegar sus canciones y todo, tengan que enseñar lo más íntimo que es su cuerpo, cuando el cuerpo es sagrado para Dios y para su esposo más adelante. Para uno también verse lindo en el espejo, para acomodarse su ropa, todo. Es el templo de Dios. Entonces, no hay necesidad de pasar por encima de sus principios para ser grande en algún género. Yo estoy maravillada, yo necesito más tiempo, necesito café, necesitamos seguir contando historias porque de verdad creo que he salido de aquí, como ella dice, empoderada y con ganas de saber qué más tiene la vida para nosotras. Yo ¿cierto? Espero que lo que Dios puso en mi boca para decir también haya sanado una parte de ti. Lo más importante, mujeres, es el pasado, dejarlo atrás. No podemos recriminarle a un esposo un error que cometió hace 20 años. No. Si tú decidiste perdonarle, decidiste entrar en el baúl del olvido ese error, ese defecto de él. Lo mismo también para el esposo y la esposa, los hombres. O sea, no podemos vivir recriminando un error que fue juzgando toda la vida el mismo error. Sí. Eso es el peor error. El peor error del ser humano es juzgar al prójimo por un error que Dios le perdonó. Así es. Por un error que Dios le perdonó. Dios le perdonó y eso pasa mucho en los escándalos de redes sociales y todo. Dios perdonó ya ese pecado, ¿para qué la gente lo sigue recalcando? Yo creo que es más pecador el que juzga que el que cometió el error. Este video podcast lo van a encontrar en todas las plataformas de Tropicana, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos, @Tropicana Colombia. Yo soy Luchi DJ, Arely Senado, que ha sido un placer, de verdad que ha sido un placer. Esto que me ha quedado en el corazón, y espero que para ustedes también. Les mandamos besos, muchas gracias. Tropicana, la más bacana, bacanísima.